Damos por iniciada el seminario del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Goretti Kamal, es especialista en fitopatología, adscrita al CINOR, es investigadora por México de la CECITI, y el día de hoy nos comparte su seminario Estrategias de Defensa para la Salud Vegetal, investigando la tolerancia a Phytophthora cassis. Por favor, bueno, pues muy buenos días. Pues el día de hoy les voy a platicar sobre un tema que se estudia en gran parte del mundo porque tiene que ver con las enfermedades de las plantas. El tema general se llama interacción planta-patógeno y nosotros nos interesa analizarlo a nivel molecular. Poniendo un poco en contexto por qué estudiamos este tipo de temas es, primero, la población está creciendo y demandamos alimentos. En una seguridad alimentaria es lo que se quiere a corto plazo y nos ha llevado también a la domesticación. Muchos cultivos de importancia, ya sea por su nivel de carbohidratos, de proteínas, han sido expuestos a la domesticación para poder asegurar los alimentos. ¿Es buena la domesticación? Sí, lo tenemos aquí. Podemos poner monocultivos y tener unas grandes hectáreas de producción. Pero esto tiene consecuencias. Y las dos que más se ve es, uno, la reducción genética. El monocultivo en grandes hectáreas, la mayoría de ellas presentes en esa son igualitas, ¿sí? Dos, menor inmunidad. Sí, en esta parte es la inmunidad relacionada con la defensa en plantas. ¿Sí? También ellos tienen un sistema inmunitario, a pesar de que no pueden defenderse moviéndose de un lado a otro, ellos tienen una forma de comunicarse y activar el mecanismo molecular. Estos autores demostraron cómo estos cultivos domesticados se ven reducidos en cuanto al número de genes representados en su genoma relacionados con el reconocimiento de patógenos. Y esto es lo que se ha visto que es un gran problema que va a seguir mientras sigamos con monocultivos. Pero por otro lado, mientras las plantas sufren edición genética, pierden la capacidad de responder a agentes patógenos. Los agentes patógenos se especializan. Pueden romper estas barreras de defensa más rápido porque ya conocen la estrategia de una planta y cuando ataca la siguiente tienen la misma respuesta, no hay diversidad, ¿sí? Y esto es lo que ha hecho mayor cantidad de patógenos, ya sea fúngicos, bacterianos, virus, hasta los nemátodos, tienen la capacidad ya de mutar, de utilizar su genoma que también les permite evolucionar y ser más eficientes en cuanto tiene una interacción con plantas y enfermarlas. Cada uno de estos patógenos tiene una sintomatología que los caracteriza. Lo de bacterias son los que se presentan por acá. Es un poco de mancha, necrosis muy aislada. Los virus generalmente se presentan síntomas más que tiene que ver con unas venas muy marcadas o clorosis. Por otro lado, los hongos pueden presentarse en donde hay un estado de necrosis en el tejido vegetal. Vamos a platicar un poco sobre qué es este del sistema inmune o cómo funciona o todas las barreras que tiene que pasar el patógeno para poder adentrarse y obtener los nutrientes del tejido vegetal, porque al final eso es lo que busca un patógeno, tener fuente de energía, fuente de alimento para continuar con su ciclo de vida, ¿sí? Esto es una interacción y una comunicación entre dos. Tienes a la planta y tienes al patógeno. Y se tiene que haber una comunicación durante esta interacción, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar más en lo que sucede en la planta. En cuanto a patógenos, es otro sistema, la estrategia de virulencia, que ya veremos más adelante en otra presentación. Bueno, la defensa es multicapas, como se representa en esta imagen. Acá la representamos como 5 capas que el patógeno tiene que vencer para poder obtener los nutrientes del tejido vegetal. En la primera capa tenemos lo que es la cutícula. Ustedes han visto hojas que son cerosas, que son duritas, que están muy lisitas. Ese es un mecanismo de defensa físico. ¿Sí? Han visto también hojas que tienen más forma más frágil,
tienen más, ¿cómo le dicen? Se me fue el nombre, pelitos, pero se me fue, el tricomas. Tricomas. Esos también son mecanismos de defensa para la planta, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos al exterior. En el interior, ya adentrándonos un poco más a la célula vegetal, tenemos la pared celular. Las plantas, los tejidos vegetales, las células vegetales tienen pared celular justamente para proteger el interior de la célula. Esta pared celular pues, está compuesto de muchos elementos que están siendo reforzados al momento de que el patógeno ataca. Posteriormente, si el patógeno ya ha pasado las primeras dos capas, viene una, el reconocimiento. ¿Sí? Yo tengo que identificar si este microorganismo que se está adentrando a mi sistema es un microorganismo benéfico, un microorganismo patogénico, ¿sí? O qué tipo de es. Antes de que yo pueda determinar qué patógeno es, o qué microorganismo es, tengo que identificarlo. ¿Es una bacteria? ¿Es un hongo? ¿Es un omiceto? ¿Qué es en realidad? Entonces, esta tercera capa se conoce como la inmunidad disparada por patrones moleculares asociados a patógenos. Es muy largo el nombre, sí, es larguísimo. ¿Qué significa esto? Significa que toda bacteria, ya sea benéfica o patógena, tiene elementos que comparten entre ellos. Es común, ya seas patógeno o seas benéfico. Por ejemplo, la flagelina. O sea, no sé si han visto que algunas bacterias tienen estos elementos móviles que tienen un péptido que son de 22 y puede ser identificado por moléculas receptores de la pared celular. ¿Sí? Gracias a estos elementos que comparten todas estas microorganismos, se puede identificar que se está introduciendo un organismo de tipo bacteriano. ¿Sí? Y la planta, como no sabe si es benéfico o patogénico, activa un mecanismo de defensa basal. ¿Sí? Aquí lo podemos ejemplificar. Tenemos representada una bacteria, tenemos este patrón molecular asociado al microorganismo, que es una PAMS, y este elemento que está aquí es el receptor de la planta para identificar. Así como puede identificar esta PAMS para bacterias, hay PAMS para hongos, hay PAMS para omicetos, y dependiendo de qué PAMS es, también hay un receptor particular. ¿Sí? Entonces, una vez que se identifica lo que pasa, se activan sendas de señalización molecular y se activa un mecanismo de defensa leve. Es por si acaso. Es muy, muy débil este mecanismo de defensa. Si este microorganismo es patogénico, tiene que pasar la otra barrera. Puede contrarrestar el mecanismo de defensa de esta bacteria a través de un elemento que es activar la formación de esta estructura, que es un sistema de secreción tipo 3 para las bacterias, para poder meterse al interior de la célula y liberar proteínas efectoras. ¿Qué son estas proteínas efectoras? Son proteínas cuyo objetivo es promover la virulencia del patógeno. ¿Sí? Ya que esto es objetivo, lo que va a hacer es inactivar el primer reconocimiento, el primer mecanismo de defensa, e inactivar cualquier otra posible barrera de defensa que la planta pueda estar estableciendo. Aquí se dice entonces que hay una supresión de la inmunidad por parte de efectores. Pero esto es evolutivo, es un arma, es una guerra armamental que es evolutiva. Si en algún punto de la evolución este efector que liberó el patógeno para contrarrestar los mecanismos moleculares es identificado por algún elemento de una planta, entonces se activa la inmunidad disparada por efectores. Esta inmunidad es muy específica, es muy rara, es la teoría de la llave cerradura porque se requiere de dos elementos, tanto del patógeno como del tejido vegetal para la identificación, y está como también la interacción gen-a-gen, una de las hipótesis más antiguas de este tema. Pero esto no se va a quedar así, porque después, en un punto de la evolución, el patógeno, a través de retrotranscripciones, mutaciones, puede adquirir una nueva estrategia
volver a, digámoslo así, someter al hospedero y obtener sus nutrientes. Se tiene un nuevo efector que está representado ahora como azul. Este efector bloquea los mecanismos de defensa y nuevamente hay un punto de la supresión de la inmunidad disparada por efectores. Y como esto es continuo, la planta también en algún punto va a tener que crear un nuevo elemento que identifica el efector azul y se active nuevamente la inmunidad. ¿Sí? Entonces, es como vemos que algunas plantas se enferman, otras no se enferman, depende del punto de la evolución en donde ellos estén. Por eso podemos ver plantas que son resistentes, como en este caso estamos viendo un mecanismo de resistencia, gen a gen, son muy clásicos porque tienen justamente esta pequeña manchita que se conoce como la respuesta hipersensible. La respuesta hipersensible lo único que hace es, ya te identifiqué como agente patógeno, siento tus efectores, nos reconocimos gen a gen, y lo que hace la planta a ese nivel local es activar en sustancias muy tóxicas y mata ese tejido localizado con el objetivo de detener allí la infección. ¿Sí? Sin embargo, también hay patógenos que están multiplicándose en el tejido vegetal, pero no se ven los síntomas, porque una estrategia de ellos también puede ser de tipo biotrófico, tienen estrategias de infección, no todos tienen la misma estrategia. Y algunos son más agresivos y se puede ver necrosis del tejido y una salud de la planta sumamente comprometida. Generalmente estos patógenos son muy agresivos, a la primera secretan toxinas y se les conoce como patógenos microtróficos. Entonces, tenemos varios tipos de respuesta ante un patógeno. Es muy complicado, no nos ponemos de acuerdo en este ámbito del tema de identificar cuál es cuál, porque es muy complejo poder describirlo de una forma lineal. Es toda una red. Entonces hemos visto que hay una respuesta de resistencia cuando hay una interacción gen a gen entre patógeno y tejido vegetal. Pero también hay cuando son susceptibles, cuando no tienen esta barrera gen a gen y se contrarresta completamente su mecanismo de defensa y se presenta la enfermedad. Y hay patógenos que simplemente, dependiendo del hospedero, es el grado de tolerancia que se le puede dar al mecanismo de defensa. ¿Sí? Este trabajo lo he leído recientemente, ahí no aparece ahí, es del 2025, recién publicado, y me encanta esta literatura porque hace un politranscriptoma. ¿Qué es un politranscriptoma para ellos? Pues ellos tienen a este microorganismo patogénico, uno que tiene muchos hospederos vegetales. Entonces tiene varios hospederos vegetales, ellos tomaron 6 de ellos que presentaban un diferente grado de respuesta ante este patógeno. ¿Sí? Es un patógeno con una virulencia particular, pero que cambia de hospederos vegetales. ¿Qué observaron? Que hay muchos de los genes relacionados con defensa que se comparten. Sea frijol, sea girasol, tienes ese gen. Es un core de la respuesta a ese patógeno. ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué la tolerancia es diferente? Porque este core, el perfil de expresión, no es igual entre un hospedero u otro. A pesar de tenerlos, es importante el tiempo y la intensidad en que este core de genes se activa cuando el patógeno ataca. Y eso hace la diferencia entre si eres más tolerante o menos tolerante. Porque aunque tengas el gen, tienes que también activarlo en tiempo e intensidad de una forma adecuada. Bueno, eso es parte de la respuesta general. Pero esto no se queda de esta forma tan general, es aún más complejo. Tenemos elementos de señalización, elementos moduladores, tenemos elementos en sí en la parte de la modulación transcripcional, en la parte del ADN, tenemos elementos centrales que son factores o proteínas de transcripción, y también tenemos elementos como las hormonas vegetales o fitohormonas. ¿Sí? Las más estudiadas por décadas de su relación
reacción con esta interacción con el patógeno han sido el ácido salicílico, el carbonato y el etileno. Son las tres, hay más, sí, pero aún no se sabe tanto sus papeles. Los más estudiados han sido estos. Cada fitohormona regula un grupo de genes particulares al momento de que se activa este mecanismo. No, hay unos que tienen este de por aquí, por ejemplo, el LAX, con ese etileno PDG1, pero también puede ser a través del asconato de metilo, PR1 o LPR1 para salicílico, pero esto no es lineal. Entre las fitohormonas hay regulaciones antagonistas o sinérgicas. Para el caso del asconato y del etileno, son sinérgicas, participan juntas, pero salicílico bloquea la señalización a través del asconato de metilo. Y esto es lógico en el sentido de eficiencia de regulación de una respuesta tan fuerte que requiere tanta energía como el mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que el salicílico activa genes para poder contrarrestar microorganismos de tipo biotrófico. Esos que infectaban se multiplican, pero no vemos síntoma alguno. ¿Sí? Pero está replicándose y tomando nutrientes de la planta. Mientras el asconato de metilo y etileno se le ha visto más relacionado con la activación de genes que activan la defensa contra patógenos necrotróficos, o sea, estos que causan necrosis muy severa en tejido. ¿Sí? Y hay otro tipo de patógenos aún más complicados que no solo tienen un tipo de estrategia, usan las dos, son inhibiotróficos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera fase de la infección van a ser biotróficos, pero llegará un punto de la infección donde van a matar al tejido vegetal a través de su estado necrotrófico. Y estos pues son los enbiotróficos. Que se ha visto que el mecanismo de defensa tiene que ser altamente modulado en las primeras etapas por salicílico y posteriormente por los genes relacionados con asconato y etileno. ¿Son un dolor de cabeza? Sí lo son. Son décadas de estudio y solo un género les puedo poner el ejemplo. Uno que se llama Phytophthora capsicum, que es un homicida. ¿Sí? Estos patógenos de tipo enbiotróficos atacan una amplia gama de hospederos y también ellos tienen un gran número de especies. Entre sus hospederos tenemos el aguacate. Es un problema ahorita cómo este patógeno está acabando con los aguacates. Se tiene una gran historia también, la gran hambruna irlandesa. Phytophthora infecta papa y casi mata de hambre a los procesos. ¿Sí? Y en México tenemos también la presencia de estas fitóptoras. Entre ellas la Phytophthora capsicum, que es muy bonita, miren la forma, la morfología de crecimiento, parece una flor inofensiva, tan bonita, ¿no? Pero quiero decir que es una estrategia tan eficiente para poder colapsar el tejido vegetal en menos de 4 días de infección cuando tú lo controlas, ¿sí? Y en el campo es muy difícil erradicarlo porque tiene estructuras asexuales que se quedan en el suelo de cultivo por mucho tiempo en estado latente hasta el momento que es cultivado con un hospedero preferencial y esto no se ve que esté infestado el campo. No es un hongo, es un omiceto y muchos confunden con hongo y ponen un montón de fungicidas y no les hacen nada porque son resistentes a fungicidas. Hay un químico particular que se utiliza para erradicarlo, que es muy costoso y también para que uno quiere perjudicar el suelo, ¿no? Ampliamente distribuido por todo el mundo, entre sus hospederos está Capsicum annuum o chile, ¿sí? Es enbiotrófico, como ya les he comentado, y el mecanismo de acción que emplea la planta es desde el salicílico, que se representa aquí, hasta el asconato de metilo y el etileno en tiempos más tardíos de la infección. Resistentes, hay muy pocos. Interacción gen a gen, hay muy pocos. En Capsicum annuum solo hay 3 variedades que no son comerciales, producen chiles muy pequeñitos, no tienen un sabor, una textura, un aroma, como nos encanta, ¿sí? ¿Cómo comer un chile habanero? Si han comido chile habanero, ¿no? Sientes en el paladar esa sensación, aunque está picante, hay cierto paladar así como que un aroma, ¿sí? O
cómo comer tu pimiento morrón, ¿sí? Esos son los hospederos de este patógeno. Entonces, nosotros queríamos saber, en este trabajo, que ya lleva muchos años de iniciado, si al modular de forma particular al hospedero vegetal, se le podía dar una tolerancia, un grado mínimo de tolerancia y poder estudiar qué está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos como modelo de estudio Capsicum Nano, empleamos estas fitohormonas que ya les había comentado, que son, la planta lo produce, pero también tú puedes aplicarlo de forma externa y activar los mecanismos. Entonces queríamos saber si había algún papel de estas fitohormonas y si podían conferir alguna tolerancia. Lo primero que hicimos fue tomar nuestro modelo de estudio. Tomamos esta cepa de Phytophthora capsicum, que fue clonada, fue aislada en cultivos de Chile, de Oaxaca, que se pega mucho allí la Phytophthora capsicum. Nos lo donaron y es altamente virulento. Y lo primero que hicimos fue ver la interacción con dos variedades de chile. Uno con Capsicum chilense, que es el chile habanero, y el otro Capsicum Nano, que es el pimiento morrón, ¿sí? ¿Qué observamos? Que no importa qué especie de chile sea, tenían el grado de susceptibilidad muy similar. Son sumamente susceptibles. Aquí ya podemos observar un colapso del tejido vegetal en necrosis a las 96 horas de inocular. ¿Sí? Ok, bueno, eso está pasando en cuanto al síntoma, en cuanto a la enfermedad. Pero a nivel molecular, ¿qué está pasando? ¿Se están activando los genes de defensa o qué está pasando durante la interacción? Entonces nos dimos a la tarea de analizar a nivel molecular genes relacionados con la defensa. Seleccionamos genes particulares, marcadores de las vías de señalización de salicílico o de fosfonato de metilo o etileno para ver cómo estaban sus perfiles de expresión durante la infección y lo tomamos a las 24 y 48 horas después de la inoculación. ¿Qué observamos? Que genes como NPR1, que está relacionado con salicílico, o que está relacionado con etileno y fosfonato de metilo, cuando está presente el patógeno, hay un colapso de su expresión si lo comparamos con el control de esa barra azul. ¿Sí? El único gen que no colapsó inmediatamente fue PDF1, pero PDF1 a las 24 horas apenas está sintetizándose, apenas está en su expresión, todavía no tiene el papel para activar los mecanismos de defensa porque es un marcador de fosfonato de metilo. Y a las 24 horas se trabaja más la vía de señalización salicílico y no fosfonato de metilo. ¿Qué observamos a las 48 horas? Que la infección, con respecto al control, todas las plantas infectadas tenían colapsado todos los perfiles de expresión de los genes relacionados con defensa. ¿Qué significa esto? En cuento sencillo, durante la infección, el patógeno manipula los efectores y se desactivan todos los genes relacionados con el mecanismo de defensa. Entonces está promoviendo la virulencia. Por eso es susceptible a esa interacción. Muy bien. Bueno, es sumamente susceptible, pero queremos saber si se puede activar algún grado de tolerancia. Vamos a tratar plantas con un elicitor o con una fitohormona. Utilizamos aspersiones en las plantas con salicílico, etileno y fosfonato de metilo para activar previamente la defensa y luego ver si el patógeno puede contrarrestarlo. Para ello, ¿qué hicimos? Tomamos diferentes concentraciones de estas fitohormonas vegetales, las aplicamos de forma exógena y cerramos completamente en una cámara, en una maqueta. ¿Sí? Posteriormente nos preguntamos si estas fitohormonas a esta concentración realmente puede ser percibido por la planta y activarse los genes relacionados con defensa. Nuevamente tomamos genes relacionados con cada una de las rutas de señalización, NPR1 con salicílico, PDF1 con fosfonato de metilo, PR1A, etileno y fosfonato de metilo, CALOX, fosfonato de metilo, y este es un receptor de etileno. Una vez identificado cuáles eran
nuestros marcadores de ruta de señalización, nos dimos a la tarea de analizar la expresión diferencial. El control es de la barra azul y los demás son las diferentes concentraciones de las hormonas. Y observamos que sí, las diferentes concentraciones tienen un efecto diferencial en el perfil de la expresión de estos genes, pero sí se está percibiendo y se están activando si lo comparamos con la barrita azul, que es el control, que no tiene ningún tipo de tratamiento. Y aquí hicimos el análisis por cada uno, si este es el pleno PR4, si este está poniendo el metilo también, es coherente. El salicílico se fue a la baja, está bien porque son antagónicos. Entonces estamos diciendo que esta concentración sí está activando los mecanismos de defensa, ¿sí? Y que tenemos perfiles diferenciales, sobre todo este carbonato de metilo, vimos esta expresión bastante alta, la expresión del gen. Entonces, una vez que nosotros nos dimos cuenta que tratar a las plantas con fitohormonas sí están activando el mecanismo de defensa, por lo menos a nivel de expresión de genes, proseguimos a ver qué sucedía si lo inoculamos. Entonces, colocamos nuestro control, las plantas sanas con solo el PDA, el medio de cultivo del patógeno, y inoculamos con el patógeno sin tratamiento alguno, simplemente es inocular. Mientras que todas estas tienen un tratamiento previo con una fitohormona en particular, por ejemplo, baba, salicílico, acetato de metilo, inoculamos 24 horas después de haber asperjado y observamos la sintomatología. A la par, nosotros hicimos un análisis de expresión de genes a las 24 horas. Queríamos saber si el patógeno, a pesar de que esté activo el gen, podría inactivar o llevar a la baja la expresión. Lo observamos. Acá tenemos al patógeno, acá tenemos la fitohormona salicílico sin patógeno, tiene una expresión alta, eso es lo que se esperaba. Sin embargo, cuando inoculas con el patógeno tiene cierto grado de modular a la baja la expresión del gen. Entonces, a pesar de que estás activando los mecanismos de defensa de salicílico, el patógeno ya está iniciando la virulencia, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros observamos para acetato de metilo como hay una expresión y nuevamente a la baja cuando hay patógeno, ¿sí? Entonces, muchos de estos genes y perfiles observaron que a las 24 horas, que es un tiempo muy temprano de la infección, hay una modulación a la baja de varios de estos genes. Sin embargo, nosotros observamos un perfil muy característico de una respuesta que se conoce como PRIGLIN. PRIGLIN es otro término que se utiliza en interacción planta-patógeno, y esto es cuando tú le das como que una memoria al tejido vegetal y cuando viene el patógeno puede activar ampliamente ese gen. No siempre se tiene esa misma característica, no todos activan el PRIGLIN. Y ese PRIGLIN lo observamos justamente con acetato de metilo. Si se dan cuenta acá, con respecto al control, acetato de metilo activa este gen PDT1, que era lo que esperábamos a las 24 horas. Sin embargo, cuando se tiene la presencia del patógeno, la expresión es aún mayor. Y eso nos dio una esperanza en ese punto, porque este tipo de respuesta no siempre será. También nosotros observamos que a las 24 horas, pidiendo a las 48 horas, aún no se presentaban los síntomas, y a las 72 horas observamos una necrosis severa. Entonces, el punto clave allí era que entre las 24 y 48 horas algo estaba pasando. Cuando modulamos el mecanismo de defensa con acetato de metilo, y lo estamos viendo en los perfiles de expresión de genes. Hicimos un conteo de la severidad en base a una escala de la enfermedad y determinamos hasta qué punto el tratamiento con acetato de metilo podía dar un efecto en reducir la severidad de la enfermedad. Observamos que hasta las 24 horas sí hay un efecto de reducción en la severidad con respecto a los otros tratamientos. Sin embargo, a las 48 horas esto ya no es tan significativo y pues menos a las 72.
nosotros también observamos que al hacer el tratamiento con el carbonato de metilo, había una reducción, ese es el control, infectado nada más sin tratamiento, y observamos una necrosis acuosa y el peciolo ya afectado, mientras que el carbonato de metilo, cuando se trata previamente, esto no se observaba, pero esto solo era hasta las 24 horas. ¿Sí? Entonces, nos dimos a la tarea de volver a analizar la expresión de genes marcadores, pero ahora solo con carbonato de metilo. Y nos dimos cuenta que varios de los genes relacionados con él, a las 24 horas perfectamente tienen una buena expresión. Sin embargo, a las 48 horas se abate completamente la expresión de alguno de estos genes, ¿sí? Entonces, ya no hay la expresión de estos genes relacionados con defensa a las 48 horas. Y posiblemente es por eso que nosotros a las 24 horas sí vemos una eficiencia en cuanto a la reducción de la severidad, pero que ya no se prolonga hasta las 48 horas. Bueno, pues ya pudimos hacer análisis en estos puntos y nosotros queríamos saber a nivel global, a nivel de transcriptoma, qué realmente está pasando. Los genes marcadores, como ya les se comparten, pero hay genes que podrían estar activándose de una forma muy particular, pero no los conocemos. Y cuando tenemos este tipo de preguntas y no conocemos qué son los genes, podemos recurrir a herramientas como la transcriptómica. Entonces procedimos a realizar el tratamiento, ya sea con solo agua, con el receptor carbonato de metilo y otro grupo de similar, pero con infección. Posteriormente, colectamos tejidos, extraímos RNA y mandamos a la secuenciación para el análisis de informático del transcriptor. En total, obtuvimos 4 grupos de muestra, con sus réplicas, fueron 18 bibliotecas en total. Bueno, bioinformática, yo no lo manejo. Aquí estuve en colaboración con el doctor Aarón Barraza. Previamente pues, hizo toda la parte de informática, limpiar las secuencias, hacer el alineamiento con el genoma de referencia, hacer los sorting y normalizar. Y lo primero que él me comenta es que estas gráficas, cuyo objetivo es nada más identificar si se separan o no entre muestras o se agrupan porque son réplicas. Y hay errores técnicos, errores biológicos, hay muchas cosas que no podemos controlar porque es un proceso biológico. Y observamos que para el caso de estas que representan las réplicas, las 3 réplicas infectadas, se están agrupando en un solo punto y que las control también se están agrupando. ¿Qué quiere decir? Que sí hay errores técnicos o un proceso biológico allí, porque no son clones, pero que está siendo coherente el agrupamiento. Lo mismo sucedió con esta muestra. Este solo es un ejemplo, ¿sí? Posteriormente, como tú haces mucho estudio de supuestos, mucha estadística, todo esto está basado en números. Y tienes que visualizar que tus muestras tienen una tendencia de una buena normalización. Porque si no normalizas bien, puedes llevar mucho background de la interpretación de la lectura del transcriptoma y poderte equivocar en puntualizar qué proceso fisiológico puede estar generando lo que estás observando. Para eso utilizas este tipo de modelos, es para visualizar si hay una buena normalización. Esta tendencia lo que dice que esta línea es una línea donde no hay expresión, es un nivel basal, es lo normal entre todas las muestras. Entonces, acá, todo lo que está muy cerca son una que no se expresan ni al alza ni a la baja. Mientras que los puntos azules representan los que están a la alza por debajo de esta línea, a la baja y a la alza por acá. ¿Sí? Y bueno, cuando tienes esta tendencia, lo que estás diciendo es que realmente el proceso de normalización está yendo bien. Solo son controles de calidad. Ahora sí, ya que hiciste eso, ya tuviste tus secuencias expresadas diferencialmente, ya hiciste tu para determinar qué genes se expresan diferencialmente entre las muestras, sacas este tipo de diagramas, que son los diagramas de Venn, para ver que entre todas estas muestras, cuáles se comparten o no. ¿Sí? Y vemos que hay muchos genes que se comparten, entre ya sea solo el carbonato de metilo más reflexión,
o el simplemente con fascinato de metilo, o el infectado nada más. Pero nos llamó la atención este grupo en particular, que ya tenemos que hacer un mayor análisis, porque solo estos se comparten cuando hay infección. Entonces, posiblemente estos 112 genes estén relacionadas con la infección, porque solo las células infectadas lo comparten, ¿sí? Estos son los que están a la alza, mientras que estos son todos los genes que van a la alza. Y ya después de eso, tú puedes hacer una predicción de cuáles son los genes como top o los más representativos que se van a la alza o a la baja a través de un volcanoplot. Vemos un perfil de genes que se van a la alza o a la baja, en este caso los azullitos a la baja y los rojos a la alza, pero que muchos de estos no se comparten entre muestras. Tienen un perfil muy particular, dependiendo si solo es la planta tratada con fascinato de metilo, infectada, o la pre-tratada y luego infectada. Entonces, eso ya nos toca hacer el análisis de cada uno de los datos, basándonos en el primario y el blockchain de cambio. ¿Sí? Tenemos estas tablitas y vamos a estar analizando una correlación de cómo estos genes están relacionados con un estado fisiológico y cómo puede estar relacionado con los mecanismos de defensa. Y en este punto del trabajo lo que estamos haciendo también es validar el transcriptoma, porque estamos diciendo que hay genes que van a la alza o a la baja, pero todo es en base estadístico, informático. Nosotros tenemos que demostrar por qPCR que realmente sí se están yendo a la alza o a la baja para validar el transcriptoma, y este trabajo lo está haciendo un estudiante de residencia profesional que estamos en este punto. Bueno, yo espero que en una futura charla ya podamos ver el enriquecimiento de los DEF hacia perfiles particulares de procesos fisiológicos y cómo podrían estar relacionados. Es otra parte de que tiene que trabajar todavía en la parte de informática. Y bueno, lo único que podemos llegar a la conclusión acá es de que el fascinato de metilo en la primera estadio de infección hasta las 24 horas, pues sí tiene una cierta contribución en la tolerancia de la infección local y que hay genes muy relacionados con la modificación de la pared celular y la biosíntesis de etileno, ¿sí? Eso es muy interesante, es lo que más me llamó la atención, porque la modificación de la pared celular tiene mucho que ver con el reforzamiento de todo esto para impedir que el patógeno se adentre. Mientras que la biosíntesis de etileno es una molécula de señalización que está actuando a la par con fascinato de metilo. Entonces, ese punto me parece sumamente interesante y ya estamos planteando cómo demostrar si realmente fisiológicamente tiene mucha relevancia en detener al patógeno. Y bueno, todo este trabajo se ha realizado en el Laboratorio de Ecología Microbiana. Ahí estamos trabajando, hemos tenido la estancia de varios alumnos que han trabajado diferentes temas, desde la parte de la interacción Phytophthora capsicinatum, la parte de los insectos vectores transmisores de enfermedades vegetales y otros modelos de estudios muy interesantes que tenemos. Esto yo no lo he hecho sola, ha sido en colaboración con el informático y con otro colaborador, pero el tema aquí, pues, yo soy la experta en interacción planta-patógeno y todo esto se ocurrió gracias a un proyecto de ciencia de frontera que se ganó en el año 2019 y aún sigue generando más preguntas que responder. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Kamal. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Aquí en el auditorio primero? Adelante. Ok. Sí. Cuando estudias la expresión diferencial, tú normalizas en base a un gen housekeeping, ¿sí? Uno que siempre va a estar trabajando, se va a estar expresando en la célula, ¿sí? Por ejemplo, los genes relacionados con la tubulina o algún otro elemento que siempre va a estar. Entonces, tú tomas ese valor de ese gen y siempre cuando haces la normalización de los datos, por ejemplo, de qPCR para analizar la expresión diferencial, entonces lo tomas como valor 1. En base a este housekeeping, tú vas a normalizar. Si es más allá de 1,
quiere decir que va a la alza. Se está activando la expresión a la alza de este gen. Pero si el gen va por debajo de su control housekeeping, es a la baja, por debajo de 1, ¿sí? Y esto es porque se normaliza con el delta CT. Es una técnica cuando tú quieres ver la expresión diferencial de genes o aplicas un QPCR, eliges tu housekeeping, eliges tu gen de interés que quieres ver si va a la alza o a la baja y ya normalizas con respecto a, para ver cómo se está comportando la expresión de gen. Buen día. Primero que nada, muchas felicidades por su presentación. A mi juicio, el sistema inmunitario es fascinante. Por ejemplo, nosotros, los vertebrados, tenemos tanto un sistema inmune innato y un sistema inmune específico. Que de hecho, ambos se pueden entrenar, como por ejemplo con el uso de vacunas o algo por el estilo. Ajá, sí. En este caso, las plantas, este sistema inmunitario basal, se puede decir que es un sistema inmune innato. También otra pregunta, ¿este sistema inmunitario se puede como entrenar de alguna manera? Tal vez esta manera de fitohormonas sea una de ellas, ¿no? Pero habrá otras. Bueno, esa es una pregunta interesante porque el sistema inmune que tenemos es completamente diferente en las plantas. Se habla de un entrenamiento. Generalmente no podemos vacunar a una planta porque una resistencia como tal, como lo hace una vacuna cuando estamos contra un patógeno particular, pues es una vacuna específica, ¿sí? Y a veces nosotros podemos meter que eso de resistencia y contra una es solo el gen a gen, nada más así. Podemos fortalecer la capacidad de la planta de responder al patógeno, ¿sí? Por eso queremos activar fuerte la expresión de estos genes que en su forma natural se expresan, pero no de forma robusta. Podemos entrenar a las plantas, sí se pueden entrenar, se le llama breeding, ¿sí? Que es someterlas a un leve estado de estrés por un tiempo determinado y luego someterlo al estrés severo, y se ha visto que se aumenta la tolerancia, ¿sí? Pero siempre va a haber un punto de quiebre, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, se ha estudiado mucho en el estrés de tipo abiótico. Lo que hacen es, colocan a las plantas con un estrés de carencia de agua, no se riegan, hasta un cierto punto sin llegarla a matar, o al punto de marchitez permanente, la vuelves a regar, la vuelves a someter a otro ciclo, así. Y después de varios ciclos, tú lo sometes a un estrés sin agua más prolongado, y se ha visto que aquellas que han pasado por ese proceso de etapas son más tolerantes que aquellas que no lo pasaron. Es una forma de entrenar. Y esto tiene mucho que ver con elementos de osmorregulación y todo. También, aparte de las fitohormonas, hay otros elementos que no lo son, como es el BABA, también es un químico que tú puedes asperjar, y se ha visto que da efecto priming para cultivos particulares, no para todas las plantas. Por ejemplo, en papa se ha visto que tiene un efecto de priming, mejora la tolerancia a Phytophthora infesta, y esto es una regulación a nivel epigenético, porque tiene que ver con una memoria, ¿sí? Una organización de las estructuras del ADN a la región de transcripción de genes relacionados con la tolerancia al estrés, y entonces ahí hay una metilación, desmetilación. Esto es una regulación de esta parte, ¿no? Y se activa más cuando colocas bajo este tipo de memoria y es eficiente en cuanto a conferirle tolerancia a estrés, ¿sí? Sí hay entrenamientos, pero la respuesta también no es para todo cultivo. Cada cultivo es particular y específico la respuesta a estos elementos. ¿Alguien más? ¿Cómo fue la definición que tiene ese rendimiento? Priming o memoria. Ajá. Sí. ¿Y esos técnicos son como un conjunto de proteínas? No, activan o modulan la expresión.
Las modificaciones epigenéticas son un poco más complejos, ¿sí? Vamos a tener que tomar un poco la genética básica. Recuerda que cada gen tiene una región donde está codificado y para transcribirse se tiene que activar la maquinaria transcripcional, ¿sí? Pero esto está en el ADN y el ADN es muy grande y no podemos tenerlo relajado, hay un super enrollamiento, ¿sí? Recordemos que para poder exponer al ADN se tiene ciertos grados de metilación, ¿sí? Dependiendo del grado de hipermetilación, es el enrollamiento también del ADN. Entonces, lo que hace estas moléculas son activar ciertos factores que en ese momento activan la expresión, pero que queda la memoria de metilación. De tal forma que está un poco más relajado al momento de tener que activarse para conseguir esa tolerancia, ¿sí? Eso es más relacionado con este tipo de respuesta de memoria celular o priming, ¿sí? Tiene que ver más a nivel epigenético. ¿Están qué? Cuando hacen los análisis filogenéticos de las estructuras de los ovicetos, se parecen mucho más a las algas cafés. Sí, a las algas café. Y también la estructura de la pared celular es completamente diferente a los hongos. Aunque morfológicamente, a nivel de reproducción sexual, también se parece mucho a los hongos, son asexuales o sexuales, requieren de dos tipos diferentes de micelios para reproducción sexual. Se parecen demasiado, pero a nivel genético, más algas cafés. Cristina, sí. Cuando haces todas las capas, ¿tiene algo que ver con eso? Bueno, no, es que lo que pasa es que lo que hacen ellos es justamente activar estas enzimas para romper la pared. Es como lisar la pared. Sí, no es para comérsela, es para adentrarse al tejido. Sí. Buen día. Habías mencionado que había tres resistentes. Ajá, sí. El Capsicum annuum es el filo de Morelos, es uno de ellos, es uno de los más antiguos que se vio que tenía resistencia. Si vas a la literatura con respecto a estas interacciones, es el que siempre ponen como un control de resistencia, porque se dice que tiene resistencia. El otro, no me acuerdo si son Capsicum annuum, pero esos son de Corea. Se han visto no se conocen como flor de Morelos, tienen un PI 130, algo así tienen su clave, ¿no? Y eso es parte interesante y tú dirías, no, pues estudiamos esto, es resistente y nos va a dar la información. No es así de fácil. Se ha visto también que tiene mucho que ver con el tipo de cepa, de doctora. Cuando un patógeno está en una región geográfica, tiene un estilo de infección, una información, y su hospedero va evolucionando con esto. Pero si tomamos cepas de otras regiones, va a tener otro tipo de respuesta posiblemente. Entonces, si en Corea buscan la solución de una interacción de Capsicums con Phytophthora, posiblemente aquí en México no se tenga la misma suerte porque hay cruces. Acá en México se tienen dos tipos de ovicetos y mientras haya una reproducción sexual, siempre va a haber la posibilidad de una mutación muy rápida de la cepa, ¿sí? Entonces, ese también es uno de los puntos que tenemos décadas estudiando y que todavía cuando te dicen, no, pues qué va, vamos a solucionar, ya tienen décadas. No, no es tan sencillo. ¿El frío de Morelos? Es silvestre, ¿cuál tal? Sí, no está domesticado. Además, vamos a ver, pues no tenemos en línea. Allá. ¿Sí? No sé si usted ha observado o podría decirnos si está relacionado a la patología de la planta. O sea, si la tiene mayor ¿Incidencia? ajá,
A una más joven, no. Oh, bueno, se lleva todo no importa por cuál. ¿Por qué? Porque no puede infectar cualquier tipo de tejido, no es particular de un tejido. ¿Sí? Por ejemplo, en etapas más jóvenes se va a llevar muy rápido al hospedero. Generalmente estos patógenos, cuando tú llegas, tiene como que unas zoosporas, que son como unas bolitas con colita, y así se van dispersando las hectáreas. Y generalmente atacan a raíz. Pero cuando ya está esporulando, ya saliendo del tejido aéreo, entonces lo que se disemina son misterios que se pegan en otros y también atacan. Se ha visto que no, o sea, no va a ser en el mismo tiempo que colapsa el hospedero, pero sí lo va a colapsar. Y no importa si es muy joven o muy viejo, sí lo colapsa. Y también puede ser relacionado a condiciones políticas. Abióticas, claro que sí. Recordemos el triángulo de la enfermedad y la fitopatología. Tiene que haber un hospedero susceptible, un patógeno virulento y factores ambientales adecuados. Entonces sí tiene que ver mucho el factor ambiental. ¿Qué más? Todo el tiempo para Sí, a mí me llamó la atención un momento de la plática que mencionó que el clima no se encuentra con todas las plantas. ¿Por qué es así? ¿Qué más? O sea, me llama mucho la Sí, tiene que ver mucho con el genoma. Al final, el PRIMI tiene mucha relación con la metilación del ADN. Y no todos los ADN tienen el mismo genotipo, ¿sí? Recuerda que puede ser más eficiente un genotipo que otro, ¿sí? Tiene mucha relación con el tipo de disposición del genoma. Recuerda que tampoco tienen a veces los mismos cromosomas. Hay cultivos con un montón de cromosomas, una ubicación de sus genes en diferentes loci. En ese loci, ¿qué genes están representados? Más de defensa, menos de defensa. Tienen mucho que ver con la parte de genética. puede ir como ¿Una modificación genética? ¿A qué te refieres? como alguna modificación ya que favorezca ese crédito, porque lo que yo entendí es también fueran regulares. No, es la disposición que se tiene de la región de transcripción. Recuerda que el genoma pues tiene de todo, tiene elementos cis, elementos trans, el motor basal de la transcripción, ¿sí? Pero todo está súper protegido. Por ejemplo, puede ser que los genes que se están expresando continuamente de mantenimiento de la célula, en su región promotora hay más relajación, porque va a tener que estar desdoblando hasta cada rato para que venga la maquinaria transcripcional, y pues no le conviene estarla súper enrollando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, genes tan particulares como de defensa, están en una región un poco más protegida, donde tendrían que desarrollar más esta sección para el primero de la transcripción. Y también tiene mucho que hay genes que son tan importantes para la planta que hay un montón de copias dentro del genoma. Entonces, ¿por qué? Porque es muy vital su trabajo que tiene que tener varios copias, ¿no? Y no todos las plantas o los cultivos tienen el mismo número de copias de esos genes. También, eso también podría estar incluyendo en estas actividades. Como te digo, si quieres leer literatura de Freeman, pon baba y te esta, Solano Q2. Es el más estudiado que se ha visto. En tomate no se ve tanto, en chile menos. Si tú te das cuenta, si funcionara para todos, hubiera un montón de publicaciones para muchos, pero no es así. Incluso yo he tratado de ver si estaba activa en este caso y no hizo nada. Entonces, no para todos. ¿Vale? ¿El chile chiltepín? No he visto estudios con el chile chiltepín. Si no he revisado y tampoco lo he probado. Posiblemente tenga un grado de tolerancia. Sí, pero lo que mencionan es el guayabo, pero ahorita revisé y esa masa se cae. Pero el chile de una situación resistente es muy interesante, ya que está
su distribución es muy amplia en todo. ¿Sí? Ajá. Es casi un año, ¿no? La misma. Ajá, es el silvestre. Sí. Sí, sus padres es cubense, ¿no? ¿Casi es cubense? Dos padres cubenses. Ajá. Bueno, sí, sería interesante, pero bueno, ahora nos estamos concentrando justamente en la charla por qué es interesante lo de la tolerancia. ¿Sí? ¿Por qué es tan susceptible? Casi un año. Además, económicamente sí es importante para nosotros el Chicotín, que está distribuido aquí en México, pero no le va a ganar en cifras a un Paxi final, ¿sí? Y desafortunadamente el Paxi final o la domesticación, por esta selección de ser los más productivos con mayores frutos de mejor color, ya están superevolucionados. Entonces, ese es otro punto que estamos tocando. Aquí estamos viendo que hay tolerancia. Ya vimos un punto, pero también nos interesa la estrategia del patrón. También queremos ver estos elementos de violencia en esta interacción. ¿Se mueven, no se mueven? ¿Qué sucede? Hay retrotranscriptores que se están superponiendo durante ese es el punto de la historia, porque recordemos que esta no es una plática de solo uno, es el cerebro y ese patrón. Bueno, también hay una cosa, que tenemos un punto muy de quiebre, la diversidad del patógeno. Podemos encontrar que hay tolerancia para esa cepa en particular, pero no todos los patógenos tienen niveles de virulencia. Y también se está viendo que no todos los patógenos tienen las mismas proteínas efectoras. Ya hay un movimiento de las proteínas y eso puede estar marcando también un grado de complicación. Entonces, no, yo creo que me voy a morir y eso no va a tener solución. Ahí dice, para una pregunta más. En el chat tenemos un comentario muy interesante de su seminario, doctora Goretti, muchas gracias. Gracias. Y no hay nada más, estamos por finalizar el seminario. Adelante. Yo levanté la mano. Ah, Yo, perdón, doctora, adelante. sí, buenos días, doctora. Muy interesante su proyecto. Doctora, tengo algunas preguntas sobre la bioseguridad. Usted nos hablaba del problema que es como patógeno fitófora. ¿Dónde hicieron este trabajo, doctora? Ese es un punto importante también. In vitro, en cajas magenta. Ok, pero ¿en qué lugar? ¿Aquí en Esibo, en Oaxaca o dónde? No, acá en el sitio. Oiga, doctora, y en ese caso, ¿qué prácticas bueno, qué buenas prácticas de seguridad llevaron a cabo? Sobre todo, pues porque no es lo mismo ver el patógeno o detectarlo en una planta que ya replicarlo, ¿no? Como tal, y que tenemos ya en la placa, pues millones de células, ¿no? Y pues patógena para papas, sobre todo, ¿no? Sabemos eso. ¿Qué controles llevaron, doctora? Me interesa esa parte. Claro, nosotros tenemos una cepa certificada ya en el NCB y completamente aislada y pura. Nosotros generalmente lo cultivamos en placa PDA, ¿sí? Y solo dejamos que crezca, es un micelio, no es porula, ¿sí? Y lo que hacemos es, no trabajamos con zoosporas, el método de infección es a través de discos de micelio. ¿Por qué? Para evitar que alguna zoospora se filtre por un caño de agua o por algún descuido, ¿sí? Todo se hace en campana de seguridad y apenas se terminan de colectar los tejidos, pues la planta es destruida por esterilización, ¿sí? No, generalmente nosotros en la caja magenta inoculamos, tomamos el tejido y como todo es para ácido nucleico, ese pobre micelio se va a menos 80, se macera con nitrógeno líquido y lo que obtenemos y tiene toda esta información realmente y se manipula es el ARN. ¿Sí? Pero todo lo demás, después de que termina el bioensayo, se esteriliza en campana, se esteriliza en autoclave. Ya, porque, ¿sabe por qué me surgió la duda? Porque pues estoy leyendo un poco sobre eso y he leído que cuando se detecta este tipo de problemas hay que avisar a Senacica, por ejemplo, porque obviamente es un problema muy serio, ¿no? De que aísles algo y se llegue a escapar, sobre todo es lo que vigila Senacica, ¿no? Y todos estos, academias o cosas que hay para la bioseguridad.
¿Qué conoce sobre esta parte, doctora? Cuando uno aísla un patógeno así tan, pues tan dañino, sobre todo por la bibliografía que está reportado, y pues sabe uno que en vitro, obviamente, en vivo, perdón, es serio el problema. Bueno, en primer lugar, esta cepa no va a sobrevivir aquí, ¿sí? Si se llega a escapar, porque requiere de factores de humedad demasiado, y aquí estamos en una región semiárida, pero nosotros sí tenemos en cuenta este peligro, y definitivamente no fue aislado acá. Es una cepa que fue donado para ciencia básica, ¿sí? Ya. Y de ahí no se plantea sacarlo. Incluso por eso nuestra información no puede hacerse a campo, siempre es in vitro. Y desafortunadamente eso sesga demasiado también la información, porque estamos eliminando la parte de los microorganismos de la rizósfera, de los, del ambiente, ¿sí? Entonces la información in vitro sí es válida, pero sería excelente poder hacerlo realmente en campo. Claro. Va. Ok, doctora, le agradezco. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias, ya estamos en tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor de comunicarse directamente con la doctora Tomás. Estamos por finalizar y un nuevo aplauso para la No olviden anotarse los infantes, por favor, de la lista.